De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a tomar un texto que tiene que ver con la carta a los hebreos y vamos a mirar detenidamente, aunque brevemente, cómo es que Hebreos se enfrenta y cómo manipula los textos bíblicos hebreos. Ya sabemos que la carta a los hebreos es una carta temática de conceptos sobre el Mesías, Melquisedec, el santuario celestial, la frecuente mención de ángeles y otros elementos que son característicos de literatura enóquica, o sea, del libro de Enoc y de los rollos de Qumran. Y además contiene pasajes muy afines a los escritos místicos de los esenios. Así que la carta a los hebreos tiene esa particularidad, que pudo haber sido escrita por un judío esenio. Bien, vamos a abordar primero, y voy a leer rápidamente. Aquí les invito a que tengan sus Biblias a la mano. Vamos a ir a la carta a los hebreos, al capítulo 1, y vamos a ir hasta el versículo 5. Vamos a leer 5 versículos y vamos a explicar lo que hay ahí y que es contrario a la verdad, a lo que está en la Biblia hebrea o el mal llamado Antiguo Testamento. Dice Hebreos capítulo 1: Dios ha hablado por su Hijo. Ese es el subtítulo que tiene en la Reina Valera de 1960. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí hemos cubierto 2 versículos. Y ya ahorita vamos a cuestionar lo que dicen estos 2 versículos. Y realmente podemos preguntarnos, ¿quién es el Hijo? Porque aquí está hablando del Hijo, pero aquí no está diciendo quién es el Hijo. Pero ya presuponemos que el Hijo del cual habla la carta a los hebreos se refiere a Jesús. Entonces, nuestra pregunta es, ¿quién es el Hijo? Entonces, si en el cristianismo dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pues la verdad, en la Biblia hebrea no dice eso. ¿Qué dice en la Biblia hebrea? Dice que el Hijo de Dios es Israel en una relación de pacto, como un pueblo, como un colectivo. En Éxodo 4:22 dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y también lo tenemos en Oseas capítulo 11, versículo 1, donde Dios dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces aquí está hablando del Hijo de Dios. Dios mismo se está refiriendo a Israel como su hijo, como un colectivo, como una unidad, en una relación de pacto. Entonces, cuando Hebreos habla de Jesús o Jesucristo como el Hijo de Dios, pues no tiene ningún fundamento bíblico. Ahora, en el versículo dice, y por quien hizo el universo. ¿Cuál es el sustento bíblico hebreo acá? En ninguna parte de la Biblia hebrea dice que el Hijo, a través del Hijo se hizo el universo. Eso no tiene fundamento bíblico. Eso puede venir de escritos apócrifos, de literatura de la época del Segundo Templo. Y de esos escritos los esenios tenían mucho. Y los esenios se fijaban mucho en los temas escatológicos y escribieron mucho, pero estaban muy lejos de seguir
digamos, las instrucciones de la Torá o de los profetas o de los escritos. Muy bien. Entonces, decimos que el salmo, aquí obviamente que si yo quiero ver quién es el Hijo de Dios, y aquí obviamente que vamos a mirar que lee el versículo 3, 4 y 5 de Hebreos. El versículo 3 lee, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, aquí hay varias implicaciones. Primero, está diciendo que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, aquí está hablando de la muerte vicaria, pero sabemos que Dios no acepta sacrificios de seres humanos. Entonces la muerte de Jesús, pues no fue un sacrificio, porque Dios no acepta sacrificios de seres humanos. Aparte de que por ninguna otra requisitos de la ley levítica se puede considerar un sacrificio, porque no fue ofrecido ni fue hecho, y no es un animal, es un ser humano. La sangre no fue derramada en el lugar, en el interior del santuario. Los sacerdotes levíticos no tuvieron nada que hacer ahí, fueron soldados romanos. Y tampoco lo que es el supuesto sacrificio se llevó a cabo dentro del perímetro del templo, sino fuera del templo. Entonces, nada de eso convierte el sacrificio de Jesús en ningún sacrificio, la muerte de Jesús en sacrificio. Pero aquí Hebreos está insinuando eso. El cuarto versículo dice, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y el versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Bueno, aquí es donde vamos a explicar prácticamente que el mismo texto de Hebreos cita al Salmo 2, capítulo 2, versículo 7. Entonces, cuando nosotros vamos al Salmo 2, voy a leer los versículos 6 y 7 para ver más o menos el contexto de lo que se está refiriendo en el Salmo y cuál es la diferencia con lo que está mostrando Hebreos, la carta a los Hebreos. En el Salmo 2, versículos 6 y 7, dice, Dios, en el versículo 1, dice que las naciones están intentando, ¿sí? Están confabulando contra Israel y contra David y realmente contra Dios, porque la voluntad de Dios era que David fuera el rey de Israel en ese momento. Y los enemigos que tenía David eran muchos. Entonces, el Salmo habla de esto. Entonces, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice Dios, pero yo he nombrado a mi rey sobre Sión. Entonces, Dios está hablando. Él dice, yo he nombrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y en el versículo 7 dice, yo difundiré el decreto. Y luego David dice, el Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, esto es lo que aparece como soporte para mencionar al Hijo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y en el versículo 5. Pero vemos aquí que este salmo es un salmo que fue para David. Entonces, quien está hablando aquí es David. Y David dice, el Eterno me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, el Salmo 2 habla sobre todo cuando David fue ungido rey sobre el pueblo de Israel. Y los filisteos estaban en contra
y persiguiendo a David y evitando que él llegara a ser rey. Entonces los filisteos reunieron un enorme ejército para atacarlo. Y eso lo tenemos en Samuel capítulo 5, en segunda de Samuel capítulo 5, versículo 17, donde dice: y cuando los filisteos escucharon que David había sido ungido como rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, y David lo supo y bajó a luchar contra ellos. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 5 cita al Salmo 2 como sustento bíblico hebreo para apoyar lo que la carta a los hebreos habla sobre el Hijo. Pero vemos aquí que en el Salmo 2 el Hijo es David. Nada tiene que ver con Jesús, en absoluto. Entonces, obviamente que, como acabo de decir, el Salmo 2, versículo 7 se refiere explícitamente a David, porque David mismo es quien está hablando. Luego Dios proclama a David como hijo en una relación de pacto, al ser entronizado como rey de Israel. Ahora, los reyes de Israel y los sumos sacerdotes eran ungidos con aceite. Y al ser ungidos también eran un prototipo de Mesías. ¿Okay? Luego, en este caso, David es considerado como hijo también en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 13. Israel es también llamado hijo, como ya lo habíamos mencionado en Éxodo 4, 22 y Oseas 11, 1. Salomón también es considerado como hijo en 2 de Samuel 7, 14, y eso es lo que aquí y esto nos está enviando aquí el mismo versículo 5 del capítulo 1 de Hebreos, donde dice: yo seré a él padre y él será a mí hijo. Eso también está en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14, cuando Dios le anuncia a Samuel que cuando David muera, Salomón será el descendiente, y Salomón será, Dios considerará a Salomón como un hijo y él será como un padre para Salomón. Eso está en 2 de Samuel 7, 14. Ahora, el término hijo no implica que sea hijo físico, porque Dios no engendra, sino es una relación de pacto, es una relación de responsabilidad que asume el sujeto, en este caso David, de responsabilidad y obediencia como de un hijo a un padre. Esa es la relación de pacto entre David y Dios en el Salmo 2. Entonces, como conclusión, debemos tener lo siguiente. La referencia en Hebreos, capítulo 1, versículo 5, cita el Salmo 2, versículo 7, como sustento bíblico para apoyar la idea en la carta a los Hebreos de que está hablando de Jesús. No, aquí no se está hablando de Jesús, se está hablando de David. Luego aquí encontramos el primer gran error de utilizar textos bíblicos hebreos para manipularlos en el mensaje del Nuevo Testamento, donde se está apoyando aquí en la carta a los Hebreos. Ahora, el Salmo 2, versículo 7 se refiere a David y es David quien lo dice. No se refiere a Jesús. Jesús como el Hijo de Dios. No tiene ese concepto, no tiene ningún fundamento bíblico hebreo. Entonces, yo he querido simplemente citar el comienzo de la carta a los Hebreos y comenzar a desmenuzar todo este andamiaje de citas bíblicas hebreas que han sido mal interpretadas y que han sido manipuladas en el Nuevo Testamento para mostrar un falso mensaje de salvación. Entonces, los dejo hasta aquí por ahora y en la próxima oportunidad tendremos otro encuentro y vamos a continuar mirando lo que está en la carta a los Hebreos. Muchas gracias. Shalom.